Con pasos de fe y esperanza, la Iglesia Pentecostal Betel ha peregrinado por casi 3 décadas. Tiempo de victoria y cosecha de almas. Los hermanos han sido fuertes y valientes y hoy les tenemos un recuento de la huella que han dejado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Los fundamentos de lo que es y continúa siendo una de las grandes obras del amor de Dios comenzó el 9 de noviembre de 1986. Fue precisamente aquí en el Townhouse donde en ese tiempo residía nuestro pastor. El poder de Dios se apoderó del corazón de los hermanos para salvación y victorias, iniciando un camino en la búsqueda de almas y llevar el mensaje del Espíritu Santo. La iglesia ve la luz con un gran gozo. Hubo gran cosecha de almas el primer servicio. Fue necesario pasar las reuniones en la casa de la familia Hernández, donde por un mes se glorificó a nuestro Señor Jesús. Y nos dimos a conocer no porque nosotros podíamos, sino porque la presencia de Dios estaba con nosotros. Y le doy gracias a Dios porque cuando miro estas multitudes que van entrando a la iglesia, que fueron pequeñas reuniones de 10, 15 hermanos, y hasta este día el Señor sigue salvando las almas. Y yo te digo en este corto mensaje que no hay bendición más grande que llevar a Cristo, llevar a una iglesia a tu casa, donde puedas predicar el Evangelio del Señor Jesús. Para mí ha sido de gozo y me da más gozo cuando miro las almas arrepentidas y que están doblando las rodillas, entregando su corazón a Cristo. Yo alabo a Dios por ello. Yo digo que yo no he hecho nada para la obra del Señor. Todo lo que se ha hecho, lo ha hecho el Señor. Por eso alabo a mi Señor y doy gracias por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Todos se rindieron a los pies del Señor. El maestro cambió corazones y la obra continuó su crecimiento. Sin embargo, el espacio no daba para un alma más. Y así fue que el nuevo hogar pasó a ser la escuela Thomas Jefferson, donde se buscó el rostro de Jesucristo para alabarle y librar a los cautivos a través de la palabra. Durante los servicios en la escuela Thomas Jefferson, iniciaron las vigilias en la casa del hermano José Ayala, conocido como nuestro querido hermano Chepito. Yo me recuerdo, hermano, cuando empezaron las reuniones aquí en mi casa, tuvimos que allí hacíamos las vigilias y también las reuniones de la directiva. Y también pues, ahí se le puso el nombre de la iglesia Betel. Se llevó por elección, fueron 4 nombres que se pusieron, no recuerdo los otros 3. Lo único pues la iglesia Betel que fue el nombre que se aprobó ese día. Y no se me olvida, hermano, que en las vigilias, un gran calor, hermano, porque en ese tiempo yo no tenía ni aire acondicionado, pero allí se sentía el poder de Dios, hermano. Y hasta este día nosotros estamos trabajando para la obra del Señor. Hasta el Espíritu Santo se manifestaba, hermano, aunque éramos poquitos, pero ahí se sentía el poder de Dios. Creo en mi corazón y no lo dudo, hermano, que desde allí el Señor ha estado con nosotros, hasta este día el Señor ha estado con nosotros. Y seguirá estando porque dice que Él acampa alrededor de los que le temen. Pero luego de 2 años el Señor traslada su iglesia al templo en Fillmore, donde se mantuvo por 4 años, glorificando al Creador del universo. Sin embargo, el peregrinaje de la iglesia Betel continúa llegando a un nuevo santuario en la King Street, donde permaneció por 2 años. Y he visto, hermano, el respaldo de Dios, la fidelidad de Dios y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y para las almas. Me siento, ¿cómo puedo decirle? Una mujer victoriosa. Una mujer y todos los que trabajamos desde el comienzo, creo que nos sentimos felices y contentos porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y le damos la gloria al Todopoderoso porque Él es el único que nos ha dado esta victoria tan grande y nos seguirá dando, porque Dios es real en cada uno de nosotros. Aquí en 2 años la iglesia se rodeó de luz. El Padre Celestial refuerza los cimientos y pilares de la iglesia Betel
para darles el templo central, conocido hoy como Templito. Pero a pesar de todas las pruebas y milagros y bendiciones, nuevamente se enfrentan a que el espacio no es suficiente para las almas. Y así, reconociendo que Jesús es el único digno de alabanzas, el auditorio de la Francis Hammond llegaría a llenar las necesidades de espacio durante 21 años, en donde el poder de Dios rompió cadenas de pecado, liberó cautivos para bendición de toda una comunidad, la cual en agradecimiento ha dado la gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Iglesia Betel comenzó en la sala de mi townhouse. Ahí iniciamos el primer servicio, donde fue algo tan tremendo que una gran cosecha de almas, de tal manera que no pudimos seguir el siguiente culto ahí. Eso fue en noviembre 9 de 1986. En ese primer culto se convirtieron 10 almas. Y fue una tremenda bendición. Casualmente, nuestro hermano José Hernández vivía 3 townhouses de por medio y él tenía el basement libre, no lo estaba ocupando, y él nos dio donde irnos a congregar al basement del townhouse de nuestro hermano José Hernández y Nelly Hernández, su esposa. Eso fue lo lindo, tremendo, que en cada culto habían convertido, debido a que nosotros trabajamos en el evangelismo y siempre teníamos una cosecha de almas en cada culto. Nosotros estábamos, ¿verdad? Nos habíamos salido de la iglesia Asambleas de Dios y Dios nos estaba hablando por varias maneras que Dios nos habló en una iglesia, nos habló en otra, pero lo importante fue esto, que nosotros queríamos trabajar con un pastor que estaba comenzando una iglesia y fuimos a ese culto, nos gozamos en ese culto, pero después que vinimos nos reunimos en la casa de mi hermana Nelly y ahí Dios nos habló, nos dijo, bueno, lo importante fue esto, que estábamos reunidos, ¿verdad?, orando al Señor porque estábamos buscando verdaderamente la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Y en esa oración que teníamos ahí, que habíamos varios hermanos orando, había un hermano que tenía una semana de convertido, el hermano Jaime Núñez. Y el hermano Jaime Núñez comenzó a hablar en lenguas y a profetizar, a decir que se iba a levantar una iglesia aquí en Virginia y que el hermano Antonio iba a ser el pastor y que iba a ser una iglesia grande, dijo él. Y para confirmación dijo, hoy se va a convertir uno aquí. Y cuando él dijo que se iba a convertir uno ahí, ¿verdad? Yo dije, el hermanito está más emocionado dentro de mí, yo pensé esto, ¿verdad? Pero lo tremendo fue esto, que la puerta estaba sin llave y de repente entró el suegro de Chepito, entró y pegó un grito y cayó de rodillas en medio de nosotros allí con las manos en alto diciendo, yo quiero aceptar a Jesús. Cuando eso aconteció, a mí se me erizó el pelo y tremendo al ver que lo que el hermano acababa de decir unos 3 minutos antes se cumplió ahí. Y verdaderamente esta es una gran confirmación, porque no solamente fue de palabras, sino de hechos. Realmente cuando Dios nos estaba llamando, tanto yo como él sentíamos aflicción, nervios, porque es una gran responsabilidad, ¿verdad? El llamado de Dios es una gran responsabilidad, pero a la vez sentíamos paz en el corazón de ver de que Dios nos tomara en cuenta, ¿verdad? Y una emoción que sentíamos de que Dios nos tomara en cuenta y estábamos dispuestos a lo que Dios dijera, ¿verdad?
Una vez habló por medio de una pastora americana que nosotros incluso a cualquier iglesia que íbamos, Dios nos hablaba de la misma manera. Y esa vez recuerdo que dijimos, vamos a ir a una iglesia americana, ahí nadie nos conoce y nadie nos va a decir nada. Y la sorpresa fue que ahí la pastora americana nos llamó a nosotros para el altar. Estábamos en una esquinita ya y había un intérprete. Y nos llamó a la esquinita, que estábamos ahí en la esquina, nosotros como escondidos, ¿no? Andábamos como Jonás. Y dijo, vengan para acá. Y cuando nos llamó, ella nos profetizó y nos dijo que Dios nos estaba llamando y que era tiempo de empezar. Y nos profetizó todas las cosas que ahora las estamos viendo. Dijo que era un ministerio muy grande y que nos iba a dar muchas venes para recoger a los hermanos. Y nosotros ya lo estamos viendo, como ustedes son testigos, ¿no? Y también todas las cosas, como le digo, a su debido tiempo el Señor lo ha ido dando. Como le digo, lo creímos. Yo lo creí y creo que Él también lo creyó. Comenzamos las reuniones familiares y en las reuniones familiares nos dio un crecimiento que el cual no lo hemos logrado hoy que estamos trabajando ya más grande. Hermana, los reportes que habían de convertidos los días sábados que teníamos las reuniones era de 40, 60, 37, 30, 35, de tal manera que en la King Street sí los multiplicamos rápido. Y le digo, hermanos, vamos a buscar dónde irnos. Y así fue como encontramos la iglesita donde está en la Moncton, estaba en venta. Y hermanos, compramos la iglesia de ahí de la Moncton Avenue. ¿Sabe que cuando íbamos ahí comenzamos a hacer 2 cultos en domingo? Y como teníamos escuela dominical, se nos hacían 4 cultos en domingo. Esa iglesita parecía una colmena, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, y creciendo, porque sí había crecimiento con las reuniones familiares. De tal manera que ya nosotros en domingo pasábamos todo el domingo allí en culto. Hermana, y en esa estrechez que teníamos ahí, encontramos que en el condado de Alexandria daban renta para las iglesias, y así fue como fuimos y logramos el auditorio de la Francis Hamos. Ahí llegamos, hermana, y ahí nos reunimos, y oiga, me fue tremendo, como 21 años estuvimos ahí. 21 años nos reunimos en el auditorio de la Francis Hamos. Llegamos a hacer 2 cultos en domingo en Francis Hamos. Crecimos ahí grandemente. Gloria al nombre del Señor. Yo me siento bendecida de parte de Dios porque he visto muchas cosas que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Y una de ellas que lo tengo bien palpable fue una vez como en la iglesia de la Fillmore Avenue. Ahí tuvimos experiencias espirituales muy lindas, muy grandes. Recuerdo que una vez me trajeron un niño muerto de una hermanita que era bastante nueva en el Señor. Y ella llegó gritando, estábamos en un ayuno con su niño muerto. Ella se llama Toñita. El apellido no recuerdo, parece que es Rivera. Ella llegó y gritando por su niño muerto, y yo lo agarré y lo puse así en el altar, al pie del púlpito. Acosté al niño y le dije, su niño va a resucitar, hermana, le dije yo así con fe. Sentí yo ese impacto del Espíritu. Y me puse a orar y yo me tiré encima del niño y el niño resucitó. Yo recuerdo un día, ya estando aquí en la Moncton Avenue, que vino una pareja con problemas, ¿no? Que tenían problemas ellos y estaban en dificultades. Y vino el hermano Mauro, fue quien trajo esta parejita y me dijo, hermano, estos tienen problemas y queremos que usted los aconseje. Y comencé a hablar con ellos y le digo yo, y el niño que usted tiene en su vientre, ¿de quién es? Y ya no contestó. El esposo tampoco sabía nada, ¿verdad? Y bueno, después que hablamos, mire, ni la mujer sabía que estaba embarazada. Y, bueno, de ahí una historia media rara porque no era de él el chiquillo que tenía.
Y Dios sacó eso ahí, ¿verdad? Y después el hermano Mauro me dice, oye hermano, ¿sabe que usted profetizó? Me dijo el domingo aquel que estuve con una pareja. No me diga, le digo yo. Sí, usted le dijo que el niño que tenía, que de quién era. Y me dice, si la mujer, ni ella sabía que estaba embarazada, me dice. Y el otro peor, me dice. Y mire, han sido tantas las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Con Dios, algo tremendo, impactante. Y una de las cosas que yo agradezco a Dios y que podemos verlo, hermana, es que verdaderamente Dios nos llamó al ministerio y hemos visto el respaldo de Dios en toda esta trayectoria de 28 años. Dios ha estado con nosotros. Y una de las cosas de las cuales Dios, hermana, se ha manifestado es con la salvación de las almas y la restauración de las almas. Y esto ustedes son testigos, como han visto que en los mensajes es muy raro el culto que no hayan almas. En la mayoría de los cultos tenemos almas convertidas. Yo le digo una cosa, los que estamos en la iglesia somos pocos, porque son muchos los que están en diferentes iglesias y en otros lugares. Pero ¿sabe de qué me alegro? De líderes que estuvieron sirviendo allí al Señor, ahora son pastores en otros países. Han habido muchas dificultades, el ministerio no es fácil, se pasa por donde asustan. Pero de todas esas dificultades, las más grandes son las bendiciones. Amén. Y en los momentos de dificultades, de pruebas, de lucha, ¿cómo diría?, de persecución al ministerio, lo que a nosotros nos ayuda a sobrepasar todo eso es la esperanza gloriosa que tenemos allá en el cielo, lo que Dios nos ha prometido. Y vale la pena luchar porque los problemas son pasajeros. Esos vienen y como vienen se van. Pero la eternidad que tenemos en gloria, esa sí tenemos que luchar cada día, para lograr entrar al reino de los cielos. Una cosa sí yo estoy claro, que los hombres llamados por Dios afrontamos un enemigo cara a cara, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque cuando vemos los llamados de los hombres del ayer, a ellos el diablo tomó como blanco, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en nosotros. Cuando han venido, porque yo mentiría si yo diría, no hemos tenido problemas, hermano, ¿me entiende? Porque problemas y serios problemas hemos tenido en el ministerio. Pero una de las cosas que yo he hecho es que yo he demandado la causa a Dios. Mire, aquí no hay hermanitos que van a decir, el hermano pastor vino a mi casa a quejarse. Eso nadie lo va a hablar, porque mis quejas son con Dios. Mi demanda es con Dios, porque Él me llamó. Yo sé que Él me llamó, y como Él me llamó, Él me va a respaldar. En las buenas y en las malas, Dios ha estado conmigo. Y hemos visto la victoria, el triunfo de que Dios está con nosotros. Y hasta hoy estamos en victoria, estamos en triunfo. Otro de los objetivos que hemos tenido nosotros como iglesia es adquirir un templo. Porque todo padre quiere una casa para sus hijos. Yo como el llamado, el pastor, a pastorear, a apacentar, yo tengo una responsabilidad donde llevar a este pueblo, ¿verdad? Y entonces yo vengo con Dios y le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y siempre ha sido con Dios. Si ha pasado el tiempo, es verdad, tenemos bastante tiempo, pero el detalle es, no es que Betel no haya tenido un templo, sí tenemos un templo pequeño, pero aunque lo teníamos, nunca decíamos ya lo tenemos. No, nosotros estamos detrás del templo, porque el templo que nosotros hemos querido o queremos es el que Dios ya nos dio, un templo grande, un lugar grande. Y fíjese
Tuvimos en tiempos de abundancia en 20 años y Dios no nos dio ese lugar en tiempos buenos, llamémosle así, económicamente. Viene Dios y nos da el lugar en lo más crítico de la economía del país, ¿verdad? Porque esto se refleja en todos los habitantes. En lo más crítico, Dios nos ha dado el templo. Y mire qué lindo lo que ahora tenemos en Dios. Ha habido personas que han dicho, ¿es cierto que han comprado templos? Sí. ¿Y dónde lo han comprado? En Fairfax Station. En Fairfax Station. Pero si es un lugar carísimo, pues ahí Dios nos ha dado el templo. Mire, para gloria del Señor y para honra y alabanza de su nombre, Dios nos ha dado un lugar, ¿verdad? Y en un lugar de prestigio para que su nombre sea honrado. Amén. Hermana, y lo que ahora tenemos es parte, porque viene la otra parte, donde vamos a adorar el nombre del Señor. Y eso me hace a mí feliz en Dios, tener satisfacción en Dios. Algunos me dicen, hermano, pero usted quizás ya no va a ver el templo. ¿Sabes una cosa? Le digo, ¿sabe cuál es mi satisfacción? Es que a la congregación de Betel le quede un templo. Si yo no lo disfruto, eso a mí no me duele, no me pesa. La satisfacción que tengo es que quede un templo donde las generaciones que vienen solo van a pagar la luz y el gas. Y lo que nosotros no pudimos hacerlo, lo van a hacer ellos. Lo van a hacer ellos. Porque lo que ahora construimos son para los del mañana. Y esa es mi alegría, mi gozo. Amén. De haber logrado esto. A Dios sea la gloria. Sí, hermanos, a Dios sea la gloria por todo lo que Él hace por nosotros. Él siempre ha estado con nosotros y su fidelidad es una de sus características de Dios. Estamos en este lugar adorando y alabando a Dios por todo lo que Él ha hecho y el proceso de cómo nos ha llevado de bendición en bendición desde el principio que Dios llamó a mis padres a este ministerio. Ha sido una gran bendición, es una bendición y seguirá siendo una bendición. Este templo donde estamos en este momento surgió de cierta manera y quiero contarte un poquito acerca de cómo surgió. Hace tiempo hemos venido por muchos años escuchando diferentes personas decir y hablar y comentar y tocar un poco la integridad de la iglesia en decir que no iba a suceder o que esto a saber cuándo iba a ser y hablar cosas bastante fuertes. Quiero decirte que hubo una noche que estaba en mi cuarto y le dije, Señor, ya no aguanto más tanta que la gente abre su boca a hablar sin saber. Pero tú conoces nuestro corazón y tú conoces la integridad que mis padres han tenido desde el principio. Y yo necesito que tú me muestres cuál es el lugar que tú tienes para nosotros. Y recuerdo que volteé a ver hacia arriba en mi cuarto y comencé a ver una llovizna que bajaba en mi cuarto. Y fue una presencia de Dios tan divina que me estremecía por dentro. Una presencia de Dios tan especial. Y fue algo muy glorioso. Y me acuerdo que en la mañana fui donde mi mamá y le dije, mam, esto ha pasado. Le pedí al Señor que me mostrara y vi la llovizna que entró en mi cuarto y que bajaba, una presencia linda. Y mi madre, muy sabia, me dice, hija, algo te va a mostrar el Señor. Y luego, como a mediodía ese día, me metí al sistema de bienes y raíces que tengo acceso
Y hermanos, viendo y viendo por el sistema las diferentes propiedades, llegué a esta propiedad. Y ni yo me podía creer lo que estaba viendo. Y me fui al condado a verificar que todo fuera cierto lo que decía en el documento. Y todo era cierto. Luego vine y le llamé a mi papá y le dije, papá, mire lo que hay. Y él me dice, está muy bueno, hay que presentárselo a los diáconos. Entonces armé un PowerPoint y les presenté a los diáconos y compré un mapa grande del lugar y lo pusimos en la mesa después que les hice la presentación y les digo, hermanos, acerquémonos todos a la mesa y pongámosles la mano y oremos al Señor, porque si esto es de Dios, entonces se va a dar y va a ser nuestro ese templo. Entonces oramos al Señor y luego presenté una carta de intento a compra y me dicen, ya hay una carta delante de la de ustedes. Hay unos millonarios que quieren comprar y hacer la escuela. Y yo dije, está bien, deja nuestra carta de intento de compra allí por si acaso eso no se da. Por eso es bueno tener la fe en el Señor. Nuestra fe seguía ahí, seguíamos orando. Y pasaron 2 meses. Luego me llama el broker de la iglesia y me dice, Patty, hay un chance que ustedes puedan comprar. Necesito que vengan a la oficina. Fuimos a la oficina con mi broker y dice, la otra personas que querían comprar se echaron para atrás, ya no, la iglesia no le quiere vender a ellos por estas razones. Entonces me dice, hay un chance para que tu iglesia pueda comprar. Y yo dije, gloria a Dios, este es la ventana que el Señor nos está abriendo la puerta. Luego sometimos el contrato. Y déjame decirle que en todo negocio nunca se pone un comprador y un vendedor en la misma mesa cuando es un trato de bienes y raíces con realtors. Pero el Señor lo permitió así y en la traila número 5 es donde se negoció este lugar. Y cada vez que el pastor americano hablaba con el que estaba asistente de él, yo y mi padre hablábamos y lo mismo estábamos diciendo ellos en inglés y nosotros en español. Y él decía, tú acabas de decir lo que nosotros estamos hablando. Y nosotros decíamos algo, lo mismo que ellos estaban hablando. Era algo tan especial, fue algo tan especial. Y era Dios en el asunto. Y hoy en día podemos disfrutar porque todo ha ido precisamente en el plan de Dios y las puertas se han abierto exactamente como Dios lo ha querido. Hace una semana atrás, una hermana está orando por mí y me dice, tú estás pidiéndole unos papeles al Señor y el Señor te los va a conceder y dice que te los va a dar firmados. Y es la ocupación para que pudiéramos hacer la inauguración. Y déjame decirle que hace unos días atrás nos entregaron ese papel de ocupación. Y por eso es que hoy podemos disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Dios es fiel, su fidelidad es grande y por siempre. Hay un texto que mi hermano siempre decía de chiquito, es en Éxodo 14:14 y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros por muchas generaciones que han de venir y han de glorificar el nombre del Señor en este lugar. Por eso a Dios sea la gloria. Y déjame dejarte con ustedes a nuestros pastores fundadores de esta iglesia pentecostal Betel, Patricio y Cristela Ayala.